las más notables o las que más ecos se han hecho hacer son las del Eurostoxx y el Eurostoxx 600, debido a que, bueno, desde este comienzo de año hemos visto cómo ha habido unas oportunidades, unas tendencias muy claras, y esto ha sido debido a que pues, hemos marcado pues, máximos de hace varios años, y esto al final lo que hace es atraer a muchísimo inversor, viendo cómo se están pudiendo apuntar al carro, intentando subir al carro el optimismo. Bueno, muchos inversores que al final lo que hacen es siempre montarse en máximos, que pese a que no es bueno, el modo más adecuado, sí que es cierto que es muy común en la mayoría de los casos. Vamos a comenzar con bueno, pues, una pequeña aproximación sobre qué está sucediendo en el DAX, ¿vale? Y no solo porque sea el índice representativo de la renta variable europea, sino también porque estamos viendo cómo pudiera haber oportunidades o situaciones pues, de mayor aprovechamiento que en otro tipo de índices. Bien, en este caso estaríamos viendo cómo tenemos, si no es aquí, estamos muy cerca, ¿vale? Sí. Bien, estamos viendo cómo el índice lo que ha realizado ha sido un movimiento al alza. Hemos visto, bueno, pues como el pullback casi incluso por debajo de la línea de soporte, es decir, ha buscado otra línea, y de hecho vamos a dibujarla. Hemos visto cómo el mercado se ha estado fijando en otras líneas que vamos a poder intentar dibujar en este ámbito, ¿vale? Bien, como sabéis, si nos fijamos en análisis técnico, al final lo que sucede es que siempre podemos ver pues, diferentes puntos de apoyo, y este es muy visible debido a que vemos dos módulos muy formados. Estamos viendo dos ondas que al final han dibujado no un nivel de techos, pero sí una resistencia casi horizontal. Y esto al final lo que ha hecho ha sido un aumento de la velocidad. Hemos visto cómo en este momento veíamos como en diciembre, sí, diciembre, enero, veíamos un movimiento muy alcista, y en estos momentos, tras un momento de consolidación, habíamos visto cómo había continuado el movimiento hacia el nivel de control o el nivel intermedio. ¿Qué sucede en este punto? Bien, pues si vamos borrando esas líneas, para dejarlo todo algo más claro, estaremos viendo cómo alcanza el nivel intermedio, tenemos un objetivo completo o total en los 16.750, y en este punto todavía estaríamos viendo cómo tenemos bastante recorrido a la hora de pensar en construir o por lo menos dibujar una posición alcista, que en principio parece ser que si los datos macro siguen estando a la altura del nivel en el que están, es muy probable que, bueno, pues la recesión igual ya la hemos visto pasar, pero eso lo dirá el mercado. Bien, borrando esta línea, estaremos viendo cómo tenemos movimientos muy visibles que podrían estar creando unos, a ver, canales, una pendiente muy atractiva, y esto pudiera hacer que pudiéramos estar viendo pues, el nivel o el movimiento hacia el nivel de objetivo completo que estamos viendo en los 17.750. Es un nivel de medio plazo, es decir, nosotros nunca hablamos del cortoplacismo o niveles de intradía, sino que estamos viendo pues, objetivos de medio plazo que podemos por lo menos dibujar o por lo menos crear una estructura en gráficos de 4 horas o en diarios o incluso semanales. Con lo cual, en este índice, en el DAX, estamos viendo como en el caso de no quebrar o por lo menos pasar por debajo de los niveles de retroceso, en este nivel de soporte, es muy probable que el mercado pueda aguantar en dichos niveles. Incluso si cediera terreno, estaremos viendo como también vemos movimientos no demasiado exacerbados, demasiado violentos a la baja, con lo cual la estructura es muy alcista. Si nos fijamos por ondas de Elliott, si es la primera la que estamos viendo en pantalla,
estamos viendo cómo tenemos un potencial alcista incluso por encima del nivel de objetivo total en estos 17.050 puntos que habíamos intentado prever. Vamos a pasar con el siguiente índice. Si queréis, vamos a ver un FTSE antes que un IBEX. Vamos a ver el FTSE UK 100. Vamos a ver si lo podemos, bueno, si no, iremos al CAC. Bien, vale, luego iremos con el FTSE. Vamos a estudiar la situación del DAX. Estamos en un gráfico muy pequeño. Vamos a ir a un gráfico para hacerlo igual de un 4 horas y vamos a ver cuál es la situación que estamos viendo en este índice que ya veíamos que era algo más alcista de lo que habíamos visto en veces anteriores y en índices europeos. Vamos a limpiar todas las líneas que hayamos dibujado y vamos a ver cuál es el potencial movimiento. Bien, veíamos cómo teníamos un movimiento muy lateral, un lateral bastante bajista, pero en fin y al cabo un lateral y estamos viendo cómo tras este movimiento habíamos comenzado pues, bueno, un nuevo movimiento al alza que nos había dejado bueno, pues una estructura con bastante proyección. En cuanto a objetivos, sí que es cierto que si nos medimos o si medimos la amplitud de este movimiento, es decir, cuál podría ser la totalidad del movimiento al alza, tenemos que ver o proyectar cuál es el movimiento que tendríamos proyectado por la altura de todo este canal bajista que habíamos dibujado. Bien, en estos movimientos veíamos como tenemos otra vez un movimiento potencial de unos 7.774 puntos, es decir, a ese nivel podríamos optar y estaremos viendo cómo el nivel objetivo intermedio había sido incluso más que alcanzado y estaremos en estos momentos pasando por encima del mismo. Muchos diréis que en estos casos se puede haber no acertado el movimiento, pero sí que es cierto que el área en el cual se encuentra el precio es un área de control, es decir, es un área en el cual oferta y demanda están asemejándose y el momento en el cual vemos como continúa la tendencia o, sin embargo, cede y produce un movimiento de corrección, estaremos viendo cómo todavía tenemos puntos a los cuales anclarnos y ver cómo podíamos tomar posición, ¿no? Al final no queremos adivinar el futuro, sino intentar prever cuál es la dirección o cuál es el movimiento, hasta dónde podemos intentar aprovechar un movimiento en el caso de que hayamos acertado la dirección. En el caso de que no lo hayamos hecho, tendremos que por lo menos prever ese movimiento y ver cómo podemos intentar mitigar esos riesgos e intentar que el daño sea el menor posible a nuestra cartera. Bien, habiendo dicho esto, estamos viendo cómo el precio pasa por encima. Vemos como aquí que es una zona de techos, pasa por encima de los mismos, vuelve a hacer un pullback y ahora estamos esperando a que el mercado, bueno, pues realice movimientos como lo que esperamos en un movimiento de este tipo, en el cual veamos impulsos y retrocesos con igual medida y esto puede hacer que nos veamos abocados a que veamos un movimiento hacia el objetivo completo en 7.770, 7.750. El objetivo sería este, si queremos dibujar el proceso de canalización, estaremos viendo cómo es muy probable que este nivel de unos 45 grados de pendiente pues sea el nivel que estemos viendo y que podamos hacer que el mercado vuelva a situarse en estos niveles. Al final se trata de ver cómo podemos obtener este nivel de objetivo completo, viendo cuál es la estructura del precio que podemos optar y cuál es nuestra mejor estrategia o nuestro mejor posicionamiento para poder situarnos en dicho activo
sin que veamos menoscabada nuestra cartera y sin que podamos ver nuestras posiciones que acertando en dirección se vean en pérdidas durante mucho tiempo debido a que nuestro punto de entrada no haya sido el más adecuado. Vamos a pasar a ver la situación del IBEX como, bueno, pues no como índice de referencia, pero sí que la verdad es que hemos visto un movimiento pues bastante aumentado, más allá de lo que podíamos haber previsto, que ya habíamos hecho una predicción en el cual pues veíamos unos niveles laterales en los entornos de los 8.700, 9.000 puntos. Hemos alcanzado los niveles de los 8.000, 9.280, casi los 9.300. Y pese a que en estos momentos, bueno, pues yo no entraría o no decidiría entrar en estos niveles debido a la pendiente que está marcando el precio, habría que esperar a unos niveles con menor riesgo o por lo menos, bueno, pues con un ratio SAR pues menos arriesgado del que estamos acostumbrados. ¿Cuáles serían los niveles que podemos estar intentando aprovechar? Bien, estaríamos intentando ver cómo en principio el precio pudiera respetar este movimiento de unos 45, una pendiente de unos 45 grados y relajando la pendiente que tenemos el último tramo que ya veis que es demasiado vertical y esto hace muy difícil que nosotros intentemos posicionarnos al alza y que, pues bueno, pues es muy probable que con cierta probabilidad nos veamos en el nivel de los 8.800 o incluso en niveles inferiores. En estos puntos, al final lo que sucede es que, bueno, nos quedamos muy fuera del precio, nos quedamos en unos movimientos que es muy probable que nos pueda saltar el stop y que veamos cómo el mercado puede incluso darnos la razón, pero sin embargo, antes de alcanzar dichos niveles, estemos viendo cómo pasamos por anulación de mínimos previos relevantes. En este caso, estaríamos viendo cómo el momento ha sido muy atractivo. Ya lo veis que desde los niveles de los 7.200 puntos hemos, sin demasiadas correcciones, hemos impulsado, hemos corregido poco. Diría yo que sea un 23, sí, un nivel de Fibonacci, el primer nivel para que os considere un movimiento de continuación. Y incluso en el último o la última onda al alza estamos viendo cómo ni siquiera habíamos visto estos retrocesos, que por ello es lo que hacía demasiado arriesgada este movimiento o intentar posicionarnos al alza en continuación de la tendencia, que sería lo más lógico. Bien, las situaciones son las que estáis viendo. Primer ataque a, vamos a dibujarlo aquí. Pues en el caso de que el precio corrija, que sea más lógico, estaremos viendo cómo podremos ceder terreno hasta los 8.700 puntos. Sería bastante normal un retroceso, sería un 38,2 muy probablemente en los ratios de Fibonacci y sería también además un apoyo muy natural en el nivel de canalización que estamos viendo con una pendiente de 45 grados, que es la más sensata, ¿no? Además, un poco de bueno, la valoración que tienen bueno, pues, los activos dentro del IBEX 35, que parece que han cogido muchísimo ritmo, y esto ha hecho que también estemos viendo cómo bueno, pues, sectores como el bancario están ya bueno, unas revalorizaciones anuales muy potentes que al principio pues, podrían dar vértigo, pero es probable que en función de las caídas que hayamos visto en el pasado, sí que es cierto que estamos viendo cómo podíamos volver a recuperar ciertos niveles. No queremos decir que vaya a ser una vuelta a nube, porque sería muy difícil, pero sí que es cierto que podemos ver recuperaciones del 50-60%, y esto también, que es muy importante, con la misma velocidad que habíamos visto caer. Es decir, habíamos visto caídas muy fuertes en breves periodos de tiempo, pues los rebotes serán también bastante rápidos, aunque no de la misma magnitud que lo han sido las caídas. Bien, vamos a ver si encontramos ahora cuál era el ticker del FTSE, ¿vale? Lo tenemos aquí, pero no sé si nos daría el
índice. Bueno, vamos a ver el Eurostoxx. Vale, este no lo hacemos aquí. Vamos a ver si podemos buscar el Eurostoxx para verlo en completo y así cerraríamos un poco el análisis que habíamos tenido respecto a los índices europeos y ver las oportunidades que estamos viendo. Bien, como estáis viendo en el gráfico, estamos esperando un movimiento al alza. Podemos también dibujar las líneas o los niveles horizontales que había dibujado el índice para que veáis dónde se apoya. Bien, habíamos visto cómo en el 2022 había sido, bueno, pues un movimiento en el que habíamos visto ciertas caídas, habíamos visto movimientos otra vez en repetición de laterales bajistas. Y esto lo que había hecho es que podemos observar pues, una zona de suelos o zonas en las cuales ya el mercado no cedía tanto terreno y tenemos una convexidad muy atractiva en el cual los movimientos o los datos negativos tampoco afectaban tanto como aquellos positivos que sí que han hecho que el índice de referencia europeo pues, haya crecido hasta los niveles que hemos visto de máximos de varios años. La pregunta es cuál es el nivel en el cual puede detenerse o si ya me he quedado fuera de este potencial movimiento. Bien, la amplitud que tenía todo el movimiento, es decir, el índice tenía un lateral bajista, teníamos un proceso de canalización y veíamos cómo rompía con mucha fuerza en este punto, que era un punto muy clave, y estamos viendo cómo podemos transportar este movimiento. Tenemos dos líneas, ¿vale? Tenemos aquí el objetivo parcial, es decir, deshace la mitad del movimiento previo, es decir, todo este movimiento, toda la altura la deshace en este movimiento al alza. Y tenemos un movimiento que también es muy común por encima de los máximos previos relevantes marcados en el 2021 y en el 2022 que hacen que el precio deshaga la totalidad de la bajada o de todo el proceso bajista que hayamos visto. Tenemos un movimiento bastante amplio, si queréis lo podemos medir, es decir, cuánto porcentaje de subida podemos obtener y estaremos viendo cómo tenemos todavía, sin apurarnos demasiado, tenemos casi un 8% de movimiento al alza simplemente deshaciendo parte de la canalización bajista que habíamos visto en el pasado. Con lo cual, hay que tener cuidado porque sí que es cierto que nos situamos en un movimiento en el que, vamos a borrar todas estas líneas, pues tenemos que ver o por lo menos evaluar el potencial movimiento que tenemos en el activo, es decir, tenemos un movimiento en un canal alcista. Parece que el mercado no tiene muchas ganas o mucha pendiente para poder ceder demasiado terreno, pero sí que es cierto que habría que tener cuidado porque las caídas suelen ser bastante más rápidas que las subidas y esto implica que pasada por debajo de estos mínimos nos podría haber una zona muy probablemente hacia los 3.850. Y esto podría hacer que nuestra posición, en principio ganadora, pudiera verse mermada debido a que este movimiento de corrección, porque no es más que un movimiento de corrección, pueda ser, bueno, pues un movimiento que anulase gran parte de los movimientos alcistas. Y esto hace que pueda situarnos el precio en este punto. Estos serían bueno, los pivotes que podríamos ver si el precio continúa en una situación en las cuales podemos ver bueno, continuación de movimientos alcistas con correcciones mayores o menores, pero correcciones. Y esto viendo cómo podemos incluso dibujar otro nivel de canal que es muy probable que el mercado lo estuviese respetando. ¿Vale? Esto sería uno de los niveles también que podemos estar viendo en este proceso. Vamos a ponerlo de otro color y así lo veríamos más claro. ¿Vale?
Bueno, de hecho vamos a ponerlo en negro, que suele ser bastante más visual. ¿Vale? Ponemos esto en negro y esto en negro. Bien, tenemos un mini canal, que es lo que estáis viendo, tenemos un canal principal, estamos viendo que nos movemos en la zona alta del mismo, estamos viendo cómo en principio no había ningún retroceso que nos hiciera pensar que pudiéramos ver, bueno, pues, cambios de sesgos alcistas a bajistas, pero bien, el peor de los escenarios nos sitúa en apoyos en zonas de los 3.850, anulación de gran parte de la subida y continuación desde ese punto hasta el canal previo o subcanal previo y en continuación del canal que habíamos visto inicialmente. Bien, creo que hemos aprovechado y hemos visto gran parte de las oportunidades que estábamos viendo. Ya para finalizar, vamos a ver la situación del dólar index, que siempre me gusta analizarlo, siempre lo tengo aquí bastante medido. Y veíamos cómo, bueno, pues había cedido bastante terreno. Habíamos visto cómo, creo que esto, a ver, vamos a transportarlo. Bien, esta es la totalidad del canal previo donde sale, es decir, la totalidad de la altura. Lo deshacemos con creces, es decir, no solo deshacemos la mitad, que ya vemos que lo defiende, que incluso luego me lo confirma, sino que bueno, se mete en un canal y esto hace que el índice del dólar, bueno, pues vaya cediendo terreno, incluso alcance cotas psicológicas en los niveles del 100, que suele ser una zona en la cual siempre suele ceder terreno. Y en estos momentos nos encontramos en que el mercado se encuentra en un canal bajista, pero pudiera ser una mera corrección. ¿Vale? Si nos tenemos a ver cómo, bueno, veríamos cuál sería el movimiento, pero habría que ver que tenemos aquí el cuadro general. Ceder terreno significa que podemos ver cómo el mercado europeo se podría animar, pero ver que el activo refugio por excelencia, el dólar, está dejando de serlo y estamos viendo cómo todavía no está impactando con mucha fuerza en el resto de divisas contra las que se mide, es decir, los majors. Bien, si queréis o tenéis alguna pregunta, yo encantado de realizarla, como siempre, y así poder, bueno, pues dar respuesta a vuestras peticiones. ¿Vale? Vemos que no hay preguntas, eso es buena y mala señal. Mala porque creo que al final siempre hay muchas cosas que preguntar, pero buena porque parece que me he explicado lo suficientemente claro para, bueno, pues haber dejado todo claro. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Como siempre, le doy las gracias a FX Street porque siempre me brinda la oportunidad. Y bueno, y esperaros a todos vosotros en la siguiente bueno, clase, webinar o vídeo para que podamos explorar el mercado y sus oportunidades y veamos qué estrategias podemos tener claras de cara a este primer trimestre del 2023. Un saludo, hasta pronto.